Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Por una vez, un pastor hablado. Los invito a que vayamos a nuestro texto el día de hoy. En la carta a los Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 al 11. En la medida que estemos ubicados en el texto, les pido el favor, dentro de las posibilidades, nos ponemos de pie. Yo leo en su favor, pero todos me acompañan, por favor, con la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó el ojo con una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente en este día, esta mañana, por la oportunidad que nos dan de congregarnos en tu presencia. Pedimos asistencia del Espíritu Santo, Señor. Reconozco delante de ti mi debilidad, mi impotencia, mi incapacidad, Señor, para hacer lo bueno. Únicamente por misericordia, Señor. Y te place usar pasos de abajo para tu gloria. Te pido la asistencia del Espíritu Santo, pero también para que mis hermanos puedan hoy tener apertura en su mente, en su corazón, y que la palabra que sea aquí expuesta, Señor, cumpla el propósito con el cual fue escrita, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que nos sentemos y bueno. Entonces, recordemos, hermanos, que hemos iniciado nuestro estudio de la carta a los Filipenses, que hace 15 días tuvimos una introducción que nos dio el pastor Edison y hace 8 días el pastor Oscar nos predicó sobre el primer versículo, muy concretamente sobre la palabra esclavos, ¿cierto? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos. Entonces, hace 8 días vimos a profundidad el significado de esta palabra y creo que después de la predicación me imagino que comparto conmigo que es nuestro anhelo que un día podamos ser llamados o ser considerados, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, como siervos de Jesucristo, como esclavos. ¿Sí? Entonces, un comentario ahí acerca de en el primer versículo. ¿Sí? Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo. Es muy posible que Pablo sea quien haya dictado la carta y Timoteo haya sido el escriba, ¿cierto? Entonces se presentan como siervos. Ahí notamos una diferencia con respecto a otras cartas, en las cuales Pablo presenta su autoridad como apóstol, empieza defendiéndolo, ¿sí? Porque le es necesario mostrar de dónde proviene su autoridad para luego dar unas instrucciones a las iglesias. Y no quiere decir que en esta carta no haya algunas instrucciones, pero el tono de esta carta es un tono diferente
al que encontramos en otras. Vemos en esta carta un tono más cercano. Él no reclama esa autoridad, sino que se está refiriendo a los filipenses con un gran amor, manifestándoles un profundo agradecimiento por la participación de ellos en la obra de Cristo. Entonces notamos eso. Y notamos también que aquí en el saludo, Pablo incluye a los líderes en Efeso. Y saluda de manera específica a esos líderes locales, obispos o ancianos, como vamos a ver enseguida, pues, tienen el mismo significado, y diáconos. Entonces vamos a ver a quién es escrita esa carta, ¿cierto? Vamos a ver a quién. Esta es la estructura que he dado a la enseñanza, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera porción que estamos tratando ahorita mismo, el saludo, la salutación de parte de Pablo, los versículos 1 y 2. Ya en los versículos 3 al 11 vamos a ver la oración de Pablo con los creyentes. Y en esta oración la vamos a tomar con tres divisiones. Versículos 3 al 6, Pablo da gracia, da gracias a Dios por los creyentes de Filipos. Los versículos 7 y 8, Pablo expresa el amor que siente por los hermanos en Filipos. Y versículos 9 al 11, Pablo pide por los creyentes en Filipos. Entonces, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo quiero hacerles un pequeño recorderis. Creo que me faltó en la semana haberles orientado, haberles dicho que sería muy prudente que hubiesen leído el capítulo 16 de Hechos. Pastor Edison hace 15 días nos lo mencionó, pero hubiera sido muy bueno. Y aún, pues el día de hoy los invito a que con detalle vamos a mirar, porque en el capítulo 16 vemos cómo nace la iglesia en Filipos. Entonces, desde el capítulo 15 versículo 36 nos muestra la palabra que inicia el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? De cómo él le dijo a Bernabé que fueran a visitar las iglesias o los lugares donde ya se había predicado el evangelio, pero Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Y Pablo no quiso porque este los había dejado en el viaje anterior. Entonces ahí hay una separación. Bernabé se va con Marcos, hacia el Chipre, y Pablo parte con Silas por Siria y Cilicia. Dice la palabra confirmando a las iglesias. Entonces ahí en el capítulo 16 dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí halló o allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre judío, que daba, los hermanos daban un buen testimonio de él, ¿sí? Entonces Pablo lo tomó con él, dice que le circuncidó para testimonio a los gentiles o perdón, como testimonio ante los judíos. Pero precisamente cuando ellos parten en este segundo viaje misionero, parte de lo que ellos van a hacer en las iglesias a las cuales ya se ha predicado es llevar el mensaje en la iglesia. Recuerden que había acabado de ocurrir el primer concilio y en ese concilio se habían abordado eh, temas muy importantes que definitivamente le dan un rumbo al cristianismo, al entender que el cristianismo no nace o no depende del judaísmo, ¿sí? Porque muchos en ese entonces querían que aquel que creyese en Cristo primero fuese circuncidado, primero, ¿sí? Y entonces en ese concilio se abordan esos temas y en este viaje misionero Pablo lleva ese mensaje a las iglesias, lleva ese mensaje a las iglesias. Listo. Bueno, por el versículo se dice que zarpando pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia.
romano. Entonces, recuerde que el pastor Edson nos comentó, Filipos era una provincia, entonces la región de Macedonia, hoy en día sería territorio de Grecia. Eh, y allí nos narra cómo nace pues, la iglesia. Dice que narra ahí en primera persona el doctor Lucas, dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una llamada Lidia, vendedora de puerta de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, allí en la casa de Lidia, podemos decir que da inicio a esta iglesia. Ahora, pero en el versículo 16 dice que cuando iban a mí, íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, y que sus amos obtenían ganancia con lo que ella adivinaba. Ella iba a entrar diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes conocen el camino de salvación. Y por muchos días hacía esto. Llegó un momento en que Pablo le habla al Espíritu que está en ella, le dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y desde aquella misma hora salió el Espíritu. Ahora, ¿qué sucedió? Que los amos de esta mujer, pues se enojaron, que iban a perder o habían perdido pues, la fuente de dinero que obtenía a costa de la adivinación que hacía esta. Y lo que hicieron entonces fue acusar a Pablo y a Silas. Los acusaron ante las autoridades, ¿cierto? Los presentaron ante los magistrados. ¿Sí? Obviamente no dijeron esto es le retiraron un demonio, un espíritu a esta mujer, sino que dijeron que estos hacían cosas que enseñaban costumbres que no eran lícitas hacer para los humanos. ¿Sí? Entonces a ellos los llevan a la cárcel, ¿cierto? Los llevan a la cárcel y allí es donde sucede el episodio muy conocido por nosotros con el carcelero Filipos. Ellos estaban en la noche cantando himnos, adorando, sucede algo milagroso, hubo un terremoto, algo se acude allí en la cárcel, las celdas se abren, el carcelero al parecer estaba dormido porque dice ahí la escritura que despierta, y cuando ve que las celdas estaban abiertas, se iba a matar, pues sabía la consecuencia que le traía que aquellas personas que estaban presas a cargo de él salieran, y cuando él se iba a matar, Pablo le dice que no haga eso, ¿cierto? Que no faltaba ni uno solo, que así estaban todos. El, el carcelero cree, ¿cierto? Les hace la pregunta, ¿sí? No te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se presentó adentro y tembló, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, recuerden que después los magistrados enviaron alguaciles a decirle a él que soltara a aquellos hombres. El carcelero le trajo las palabras a Pablo. Pablo le dijo, no, ¿cómo así? Entonces nos condenan de una manera injusta y ahora simplemente mandan a que nos suelten. No, nosotros somos ciudadanos romanos, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues, bueno, ahora, bueno, y les dice Pablo, entonces nos echan ahora encubiertamente. Entonces, eh, los alguaciles le hicieron saber esto a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al saber que ellos eran romanos. Y bueno, dice ahí, narra ahí el libro
que después de esto salieron de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso es como lo que sucede en el capítulo 16. Entonces, hermanos, entre lo sucedido en Hechos capítulo 16, que es más o menos en el año del año 50, 51 después de Cristo, y el momento en el que se considera que fue escrita esta carta, que lo más probable es que haya sido entre los años 60, 60 después de Cristo, desde la cárcel, ocurren unos 10, 12 años. 10, 12 años. ¿Y qué encontramos ahora en la iglesia de Filipos, después de estos 10, 12 años? Encontramos una iglesia organizada, ¿cierto? Organizada. Mire que a quién escribe la iglesia, a quién escribe Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús, con obispos y diáconos, ¿sí? A todos los santos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quiénes son los santos en Cristo Jesús? Pues todos los cristianos en Filipos. Sabemos, si hablamos de la palabra santo, ¿qué es santo? Apartado. Entonces, a todos aquellos apartados, ¿sí? O separados por Dios. Aquellos que ya realmente han creído en Jesucristo y están al servicio de la iglesia, o están en la tarea de discipularse los unos a los otros y de crecer en Cristo. Entonces, a todos los santos en Cristo Jesús, dice, a los obispos. La palabra obispos, en un sentido general, está dirigida a un cargo de liderazgo, ¿sí? En griego, o la palabra griega utilizada para obispos, se relaciona o es sinónimo de inspector o de supervisor. Entonces, en ese contexto era una palabra, antes de la conformación de estas primeras iglesias, era una palabra utilizada para esa actividad de supervisión, de liderazgo, ¿sí? Eh, entonces, Pablo ahí escribe a los obispos, y dice a los diáconos, ¿sí? ¿Qué son diáconos? Aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio, ¿sí? ¿Cuál es la función principal, pues, de los diáconos? El servicio de la iglesia, atender las necesidades prácticas y materiales. El término servicio no es algo insignificante o algo menor, ¿sí? ¿De dónde parte o de dónde podemos verificar o decir que parte el oficio de diácono en la Biblia? Podemos verlo en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, cargados de todos los deberes que tenían con la iglesia, nombran a 7 varones para que ayuden en esas tareas. Ahora, vemos que dentro de esos varones que la iglesia eh, ordena como diáconos está Esteban. Y aunque el periodo de tiempo que vemos en el ministerio de Esteban es corto, vemos la importancia de él. La vemos en Hechos 6 y Hechos 7, cuando él es, cuando él es acusado y cuando él se defiende dando un discurso que es uno de los discursos más poderosos que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Obviamente, pues, todos los discursos de nuestro Señor Jesucristo, pero entre los apóstoles y entre los discípulos hay grandes discursos como los que da Pedro, como los que da, y este que da Esteban es un discurso poderoso. Sí. Ya después, por allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 versículo 8 al 11, vemos los requisitos para ser diácono. Entonces ahí vemos pues como en la iglesia, como Pablo escribe esta carta, o como Timoteo escribe esta carta. Todos los santos, todos los separados de Dios para su obra, con obispos y diáconos. Entonces allí quiero que miremos un poquito a través de o acerca de cada uno de estos oficios y de cada una de esas palabras, ¿sí? Hablemos
inicialmente las funciones o de cómo se conformaba la iglesia en la época apostólica, ¿cierto? Obviamente, el fundamento de la iglesia es Cristo, y todos dependemos de Cristo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacían los apóstoles en la época, en la época que se estaban formando las iglesias? Ellos llevaban el mensaje, el evangelio, ¿sí? La palabra apóstol significa enviado. Su función principal era establecer eh, las iglesias de Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos eran fundamento y autoridad apostólica. ¿Sí? Entonces, estaba Cristo, estaban los apóstoles. La labor de los apóstoles fue fundacional. Hoy no tiene sentido, como hablaba ahorita el pastor Edison, eh, hoy en día hablar de profetas, tendrá todo sentido hablar hoy en día de apóstoles, ¿sí? Tendrá sentido. La labor de los apóstoles ya fue dada a cabo, ellos fueron o hicieron parte de esa parte fundacional de la iglesia y ya hay otros oficios, hay otros cargos que sostienen a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Entonces, Cristo apóstol, listo. Ahí nos menciona obispo. Aquí tengo una distinción, anciano, presbítero. Entonces hay que tener cuidado pues con la palabra obispo, ¿sí? En el Nuevo Testamento es episcopos, supervisor, ¿cierto? Pero obispo y presbítero en varios contextos son utilizados para referirse al mismo grupo de personas en el Antiguo Testamento, aunque posteriormente y por cuestiones, en mi opinión, más de hombres, se hace una distinción entre ellos. Ahorita pronunciamos acerca de ellos. Sí. Ahora, si hablamos de anciano, precisamente la palabra que se utiliza para anciano en el Antiguo Testamento es presbítero. Presbítero. Entonces, en Hechos 20:17, por ejemplo, vemos que se utiliza esa palabra para llamar a los ancianos de Éfeso y posteriormente se dice que el Espíritu Santo los puso como obispos para pastorear a la iglesia. Entonces, anciano y obispo es sinónimo también, es sinónimo, ¿sí? Es sinónimo, ¿sí? Entonces, durante la época apostólica está Jesucristo, que es la roca, que es el fundamento de la iglesia. Los apóstoles que tenían una autoridad fundacional, una autoridad extraordinaria. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les concedió, sí, les concedió el don de hacer milagros, ¿cierto? Y de testificar a Cristo a través de ellos. Apóstoles como Pedro, Pablo, Santiago, ¿cierto? Y luego entonces la función de ancianos, pastores, obispos, ¿sí? Efesios 2:20 nos presenta que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿cierto? Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Cierto? Bueno, entonces, ancianos, presbíteros, son los principales dirigentes en la iglesia, encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Su función que incluía gobernar la congregación, enseñar, pastorear, proteger doctrinalmente a la iglesia, cuidar espiritualmente a los creyentes. ¿Sí? Pablo dice en 1 Timoteo 5:17,
los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí vemos todas las funciones que tenía este cuerpo, ¿cierto? Que son los ancianos y los benditos, ¿sí? Entonces, como les decía, una pregunta, ¿eran los ancianos y los obispos la misma persona en la época del Nuevo Testamento? En varios pasajes, ahorita en una de las diapositivas les muestro algunas de las citas, se utilizan ambos términos para referirse al mismo grupo de personas, al mismo grupo de personas. El asunto con obispos, como les digo, que era un término que ya se utilizaba para una labor de supervisión, ¿sí? Pero ahora en el contexto de la iglesia es como el anciano, como el presbítero, una persona que lleva el liderazgo en la iglesia, que está a cargo de pastorear, de enseñar, de cuidar la doctrina. De hecho, ahí en Tito 1:5, Pablo dice, empieza hablando que eh, iban conformando ancianos en cada ciudad. Y dos versículos después, para referirse a los mismos, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces se refiere a lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora el otro grupo que vemos allí son los diáconos. Diáconos, precisamente del griego diácono. ¿Sí? De ahí procede la palabra. Su función principalmente es el servicio en la iglesia, atendiendo necesidades prácticas y materiales. Aunque el término servicio, como les dije ahora, no es algo menor o insignificante. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura, o eso es lo que encontramos en Filipenses. Esa estructura, un obispo, un grupo de ancianos o obispos, ¿cierto? Luego vemos a unos diáconos, ¿sí? ¿Sí? Y luego se ve a toda la congregación, ¿sí? Toda la congregación. ¿Qué sucede, hermanos? Que esa es la estructura que nosotros bíblicamente observamos en las iglesias en la época apostólica y en los primeros años del cristianismo. Ya por allá, inicios del segundo siglo, hay una división. Algunos hacen una división. Entonces, algunos padres, ¿cierto? Por ejemplo, en Ignacio de Antioquía, comienzos del siglo II, se ve que hace una distinción entre obispo y presbíteros, ¿cierto? O ve en una carta a los esmirnionitas, o sea, la iglesia afirman seguir todos al obispo y habla separadamente del obispo y de los presbíteros. ¿Sí? Habla separadamente de ellos, al igual que de los diáconos. Entonces vemos que esto ya es allá en el siglo II. Entonces, pues la pregunta sería, ¿los apóstoles enseñaron ese episcopado como que hay un obispo superior que luego sigue un grupo de ancianos? Pues nosotros no lo creemos así. Ahora, ya sabemos que eh, ciertas denominaciones, y muy particularmente, por ejemplo, la Iglesia Católica, toma esa organización. Tiene un... ¿sí? Nosotros creemos en la pluralidad de pastores o de obispos o de ancianos, como lo quieran llamar, y nos respaldamos por lo que vemos en las primeras iglesias y lo que vemos en los escritos de Pablo, refiriéndose a todas ellas. ¿Sí? A todas ellas. Bueno, inclusive para muy contemporáneo con Ignacio de Antioquía está Clemente de Roma y él una carta que le dirige a los corintios no habla de un obispo como alguien superior, sino que se refiere a obispos en plural y diáconos. Y diáconos. ¿Sí? Como les decía, nosotros
creemos, esta es la estructura que nosotros seguimos como Iglesia Bautista de Roma, ¿cierto? Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, ancianos y pastores que se encargan del gobierno espiritual, de la enseñanza, unos diáconos que están más al cargo del servicio, cuidado de las necesidades de la congregación, y la congregación, que es el pueblo del pacto reunido bajo la autoridad de Cristo y su palabra, que tiene una tarea de adoración, de discipulado, de participación, ¿cierto? De reconocimiento a los dirigentes, pero de la participación plena en las actividades que involucran el crecimiento personal y comunitario de la iglesia. ¿Sí? Les decía yo que creemos que la iglesia debe tener una pluralidad de ancianos y nos basamos precisamente en los escritos de, de los apóstoles, en los escritos, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro de Hechos habla de ancianos, ¿sí? Como cuatro ancianos en cada iglesia, ¿sí? En Hechos 20, 17, 28 habla de ancianos llamados supervisores. En Filipenses 1:1, como vimos en el saludo, a obispos y diáconos, ¿sí? En Tito 1:5, como les decía, se mencionan ancianos y obispos para un mismo rol. Y en 1 Pedro 5:1-4 habla de que los ancianos pastorean el rebaño bajo Cristo, que es el príncipe de los pastores. Eh, el ideal y la estructura de las primeras iglesias era el de tener pluralidad de ancianos. Ah, entonces en una iglesia donde no hay sino un pastor o un anciano, entonces que eso es antibíblico. Entonces, tenemos que mirar cuál es el origen y cuáles son las condiciones. Muchas congregaciones, ¿cómo nació la iglesia de Filipos? En la casa de Lidio. ¿Cuántos habrían allí? No sabemos. Pero muchas de las iglesias nacen con un puñado de personas. Y es Dios a través del Espíritu Santo quien capacita, ¿sí? A las personas para ejercer una determinada función. Entonces, muchas veces una iglesia puede hacer de lo que nosotros hemos llamado toleración, o una iglesia puede salir de un puñado muy pequeño y Dios utilizará a un varón para su obra. En la medida en que la iglesia crezca, se alimente, pues el ideal es que se vaya capacitando más varones. Y si es la voluntad de Dios y Dios hace el llamado a ellos, pues que posteriormente haya pluralidad, que haya pluralidad. ¿Sí? Bueno, también otro aspecto con los diáconos. Eh, los diáconos, pues, pueden durante el tiempo en que sirven en la iglesia también capacitarse y posteriormente bajo la aprobación y el reconocimiento primero pues, de parte de Dios y posteriormente de parte de la iglesia, llegar a ser pastores, llegar a ser pastores. Bueno, ya entonces para finalizar con esta parte que es la del salón, ¿cierto? Dice ahí el versículo 2 de nuestro texto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Saludo familiar de Pablo. De hecho, estas dos palabras se encuentran en las 13 cartas que son avaladas plenamente como cartas escritas por Pablo, parte del Nuevo Testamento. Están las palabras gracia y paz a vosotros. Obviamente, ¿de parte de quién? De Dios y del Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo da el saludo familiar, reconociendo que estos llegan, la paz y la gracia llegan únicamente de Dios nuestro Padre a través de su Hijo. ¿Sí?
Para finalizar ahí como comentario, quiero hacer un énfasis leyendo estos dos versículos. ¿A quién pertenece la iglesia? En estos dos versículos vemos la iglesia pertenece totalmente a Cristo. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, que están en Filipos con obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos a través de este saludo la pertenencia total de la iglesia a Cristo. Pasemos a mirar a partir del versículo 3 la oración de Pablo con los creyentes. La oración de Pablo con los creyentes. Entonces el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido que es de esto, que el que comenzó en nosotros buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces Pablo ora dando gracias a Dios por los filipenses. Seguro él recordaba con agradecimiento todo lo vivido con ellos, cuando estuvo con ellos, de lo que leímos ahora, desde la Lidia que escucha el mensaje de una, lo invita a quedarse en su casa y lo hospeda. De igual manera, cuando el carcelero lava después sus heridas, lo invita a su casa, ¿sí? Pero también vemos, inclusive cuando ya él sale de allá de Filipos, en la segunda carta a los Corintios, por lo menos 3 veces se ve expresada la gratitud de manera explícita de Pablo a con ellos, ¿cierto? En 2 Corintios 8, ¿sí? Habla de la gracia de Dios dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿sí? Abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, ¿cierto? En el capítulo 9 habla de que conoce la buena voluntad de aquellos de Macedonia que con celo enviaron a los hermanos una ayuda. En el versículo 11 también habla, cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga. De lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré, dice el apóstol. Entonces, Pablo tiene una profunda gratitud con los hermanos filipenses, que ellos han sido partícipes de la tribulación de él, porque lo han apoyado en la tarea de evangelizar y lo han hecho con apoyo financiero, pero también con la tarea de ellos mismos en la iglesia, predicando, enseñando fielmente la palabra. ¿Sí? Entonces doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sí? Dice ahí el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo por todos vosotros. Eh, Cuando estábamos haciendo la introducción a la carta, veíamos que precisamente esta es conocida como la carta del gozo y que es, diría uno, paradójico porque Pablo está preso y quizás con una condena inminente, pero él utiliza la palabra gozo en múltiples ocasiones en toda la carta, ¿cierto? En el capítulo 1, versículos 18, 25, en el capítulo 2, versículo 2, versículo 17, 18, 28, 29, en el 3:1, en el 4:1, etcétera, ¿sí? Entonces uno podría decir que Pablo cuando ora por los filipenses tiene una alegría, una felicidad o una gratitud extraordinaria por lo que ha vivido con ellos y por el ánimo de ellos en servir y en y de ser partícipes de la obra. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál era la causa de esa gratitud? La participación de ellos en el Evangelio, nuestra comunión en el Evangelio. Esa era la razón por la cual Pablo estaba agradecido con los filipenses. ¿Sí? Ellos mantenían un compañerismo en cuanto a que ayudaban a Pablo a esparcir el Evangelio. Lo hicieron con un apoyo amistoso y un apoyo financiero. ¿Sí? Y dice ahí la palabra, desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Notar que también Pablo allí utiliza la palabra evangelio y que esa palabra en toda la carta está mencionada 9 veces. 9 veces. ¿Sí? Versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Este texto o esta cita creo que la hemos escuchado muchas veces y es la principal cita de la cual, con la cual hablamos acerca de la perseverancia de los santos, de la perseverancia de los santos. Ahora vemos de qué depende la perseverancia de los separados, de los apartados. Depende de su propia fuerza, ¿no? ¿De quién depende? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comienza la obra es Dios. El que perfecciona la obra es Dios. ¿Sí? Él no dice, estoy convencido de que ustedes van a ser lo suficientemente disciplinados. No, él dice, el que comenzó en ustedes la obra. ¿Cierto? Aquí vemos, hermanos, que la salvación es una obra divina. Dios es el que llama, Dios es el que nos regenera, Dios es el que concede la fe, Dios es el que justifica, el que adopta, el que santifica y el que finalmente un día nos glorificará. Como dice Romanos 8, 29, 30. ¿Cierto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? La buena obra. Ahora, ¿qué es esa buena obra? En el contexto de los filipenses se refiere a esa obra salvadora y transformadora de Dios en ellos. ¿Sí? Vemos, hermanos, un Dios que no solamente salva al pecador y lo abandona. No, Dios es el que en todos los momentos, en todas las etapas del cristiano, interviene directamente, ¿sí? Interviene directamente. Él mismo justifica, pero él mismo también es quien santifica, quien santifica. ¿Sí? Entonces esta es nuestra esperanza, hermanos, que es Cristo quien nos sostiene. Si dependiéramos de nuestros propios actos, si dependiéramos de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sabiduría, de nuestros propios méritos, estaríamos perdidos. Nuestra fe reposa en que todo esto que tenemos por la obra de Cristo y que Él es quien ha realizado absolutamente todo. No es que yo busqué de Dios, no. Él me eligió desde antes de la fundación del mundo, me llamó, me justificó y el proceso de santificación se lleva a cabo porque Él es quien lo realiza en mí, no por mis méritos. ¿Sí? Dice, ¿hasta cuándo? Y comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso también es muy importante. Nuestra vida tiene una dirección. Esto no está avanzando hacia un caos, aunque lo parezca. ¿Cuál va a ser el fin? Y hacia dónde se consumará la obra. Lo que nosotros llamamos, o lo que nosotros esperamos como la segunda venida de Cristo, el día de Cristo. Hacia allá vamos. Un día Cristo va a regresar. ¿Sí?
Un día nuestra santificación va a ser completa. Ya en ese entonces no habrá pecado, no habrá lucha espiritual como la que tenemos ahora, ¿sí? Ese día glorioso vamos a estar frente a frente con nuestro Señor, ¿sí? Entonces nuestra esperanza está en Cristo y en ese Cristo que un día va a regresar. Ahora, versículos 7 y 8. Pablo expresa el amor que siente por los hermanos en Filipos. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, que Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, la gratitud de Pablo, el gozo y el deseo de orar por los filipenses, eh, está en lo correcto debido a que ellos estaban junto a él durante sus pruebas en el Evangelio, ¿sí? Y ellos recibieron la misma gracia que él recibió. Dice ahí, os tengo en el corazón. Pablo, hermanos, era un hombre intelectual, recuerden, discípulo de Gamaliel, instruido en la ley, un hombre que luego se paró un gran tiempo para confrontar todo aquello que él sabía que estaba escrito de la ley y los profetas y verificar que se cumplía en Cristo. Era un hombre muy racional, pero también era un hombre completamente amoroso. Y que acá utiliza esa palabra de entrañable amor, ¿sí? Eh, es una palabra que la encontramos en los evangelios cuando Cristo dice que tuvo entrañable amor por, por, eh, por varias personas y les sanó, tuvo misericordia de ellos y les sanó. Acá un comentarista la, parafrasea lo siguiente del versículo 8 de Filipenses, dice, la idea de Pablo es, llamo a Dios como testigo de que yo tengo el afecto más entrañable por ustedes y de que yo los amo con la misma ternura y cuidado con el cual Cristo amó al mundo cuando Él se dio a sí mismo por eso. ¿Sí? Un comentario ahí, hermanos. Acabamos de estudiar o de ver el versículo clave que nos muestra la perseverancia de los santos. Nosotros, hermanos, podemos conocer muchas cosas. Podemos, en nuestro intelecto, conocer de la elección, conocer de la justificación, de la soberanía de Dios, de la perseverancia, de la providencia de Dios, ¿cierto? Y tener un corazón frío, ¿sí? La verdadera doctrina que tiene que producir en nosotros amor, tiene que producir amor, ¿sí? Pablo conoce profundamente la soberanía de Dios y por el conocimiento de la soberanía de Dios es que Él ama profundamente a los hermanos en la iglesia. Aquí hago una pregunta. Nosotros como iglesia nos amamos los unos a los otros, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que somos difíciles, ¿cierto? Yo particularmente lo soy bastante. Nos amamos, nos amamos. Miren que los filipenses no eran perfectos. Pablo les escribe aquí con mucho amor, con mucha gratitud, expresa eso, pero también luego la carta les hace un llamado, les habla de la unidad, les habla de conflictos, les habla de posibles falsas enseñanzas, del egoísmo, ¿sí? Pero por ello los dejó de amar o les dejó de expresar su amor, no, él los ama, él los ama.
¿sí? El amor cristiano no debe pensar o debe buscar que el hermano sea perfecto, no. Nosotros tenemos que amar en medio de nuestras imperfecciones. Y debemos recordar que el que comenzó la obra la está realizando en nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Todos nosotros somos personas que estamos en proceso, que estamos en proceso y que fallamos, que sí, pero que el verdadero conocimiento de Dios nos debe llevar a amarnos los unos a los otros a través de esa, o a pesar de esas diferencias, de esas diferencias. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, así como yo lo estoy, cada uno de nosotros está en proceso, está en proceso. Finalmente, los versículos 9 al 11, Pablo pide a Dios por los cristianos filipenses. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Cierto? Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Él no solamente ora que se amen mucho, no. Él ora que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. El amor del creyente no es solamente o no es sentimentalismo, no, es un amor que proviene también de un conocimiento y del uso de la razón. Y la razón. El verdadero amor necesita conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En las escrituras. La verdad nos la da Cristo y la encontramos a través de la revelación, que es la escritura. Entonces la iglesia necesita amor, pero un amor informado, un amor sustentado en la palabra, ¿cierto? Que en el mundo encontramos muchas definiciones para el amor y muchas aplicaciones. Y entonces vemos como muchas veces la palabra amor se refiere a lo que el mundo ofrece, ¿cierto? Muchas personas aman sus ídolos, aman, ¿sí? El pecado, aman, ¿sí? El amor nuestro debe ser un amor informado, un amor sustentado en la palabra. Entonces nosotros necesitamos de ambas cosas, necesitamos amor, pero necesitamos verdad, verdad, ¿sí? No solamente verdad, verdad sin amor, pero tampoco amor sin verdad, sino ambas cosas, ambas cosas. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sí? Para que aprobéis lo mejor. Entonces, debemos pedir a Dios discernimiento. Y ese discernimiento lo tenemos en la medida en que conozcamos su voluntad, que estudiemos su palabra, en que apliquemos su palabra. ¿Sí? Porque no todo lo que parece bueno realmente es lo mejor. ¿Sí? No todo lo que es permitido es lo que conviene. ¿No? ¿Sí? No todo lo más popular necesariamente es bíblico. O no todo lo que parece espiritual es de Dios. No. Pero necesitamos discernimiento. ¿Sí? La iglesia debe preguntarse, ¿qué agrada a Cristo? ¿Qué enseña la Escritura? ¿Qué fortalece nuestra santidad? ¿Qué ayuda para avanzar, para el avance del Evangelio? ¿Sí? ¿Qué cosas debemos rechazar aunque en el mundo o tradicionalmente sean aceptadas o culturalmente sean aceptadas? ¿Sí? Entonces la madurez
cristiana consiste en discernir qué es lo adecuado, qué es conforme a la palabra de Dios, qué es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque hermanos, Dios no quiere únicamente que nosotros seamos salvos. Es la escritura que nos muestra. Él quiere que nosotros seamos santos y que esa santidad muestre en abundancia frutos de justicia por medio de Cristo. ¿Sí? Y vemos que aparece nuevamente el día de Cristo. Pablo está mirando hacia el futuro. ¿Sí? ¿Cómo quiero yo como creyente encontrarme cuando Cristo vuelva? Yo creo que es una buena pregunta que nos debemos hacer. Nosotros debemos prepararnos y debemos estar enfocados en cómo queremos ser cuando Cristo venga nuevamente. ¿Cómo queremos culminar? ¿Hacia dónde debemos caminar? Ahí en el versículo 11 ya para finalizar dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vienen los frutos? No vienen de nuestra propia capacidad, ¿cierto? Son por medio de Jesucristo. Esa santificación que Dios quiere en nosotros no es en nuestros esfuerzos, es por los méritos de Cristo, de Cristo. Cristo es la fuente. Nosotros somos los que recibimos de Él. Entonces, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sí. Hay algo interesante, miren, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea que finalmente todo, todo cuanto sucede, todo cuanto hace Dios en nosotros es finalmente para la alabanza y gloria de Él. ¿Sí? O sea, ¿por qué nos salva Dios? ¿Para qué nos salva? Para su gloria. ¿Para qué nos santifica? Para su gloria. ¿Por qué produce fruto en nosotros? Para su gloria. ¿Por qué sostiene a su iglesia? Para su gloria. ¿Por qué llevará a su pueblo hasta el día de Cristo? Para su gloria. Dios es el centro. Y neta que ahí en ese versículo vemos la Trinidad de Dios en el cielo, ¿cierto? Porque llenos los frutos de justicia, esos frutos son mediante la obra del Espíritu Santo, los frutos de los que hablamos en Gálatas 5, 22, 23. Dice, por medio de Jesucristo, Dios, el Hijo, para la alabanza y gloria de Dios, el Padre, ¿cierto? Entonces, Dios es el centro. Y finalmente, entonces, todo lo que hacemos, todo es para la gloria de Dios. Aplicaciones a esta porción. Creo que el texto que tomé es un texto amplio. No sé si alguno de los pastores en los 8 días retomará todo lo que tenemos visto acá o avanzará desde, desde el versículo 12 en adelante. Pero unas aplicaciones que podemos ver o en las cuales podemos utilizar de estos primeros 11 versículos, ¿sí? Entonces, primero, vivamos en comunión alrededor del Evangelio. No permitamos que las diferencias destruyan la unidad que Cristo compró con su propia sangre, ¿sí? Nuestra comunión no está fundada en que todos seamos iguales, no. Está fundada en Cristo. Otra aplicación, vivamos con confianza en la perseverancia de Dios. Si verdaderamente pertenecemos a Cristo, podemos mirar nuestro futuro con esperanza. No porque nosotros seamos fuertes o merecedores, es porque Dios nos quiere.
¿sí? El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, ¿sí? La perfeccionará. Crezcamos en amor y en discernimiento. Entonces, no es suficiente con buenas intenciones. Necesitamos conocimiento, necesitamos conocer la palabra. Que cada 15 días nos reunimos a estudiar una porción del catecismo que simplemente es un material que nos ayuda y que está sustentado y fundamentado en la Biblia, pero que nos presenta temas de manera ordenada. Esto es necesario, pero también es necesario que nosotros no utilicemos o no busquemos la palabra únicamente en los miércoles que publicamos o los miércoles y domingos. No, debe ser constante nuestra búsqueda en, en la palabra, debemos ir a ella, debemos practicar y debemos conocer cada vez más la voluntad de Dios a través de ella. De esta manera podemos aprender a discernir, ¿sí? Necesitamos amar aquello que Dios ama y rechazar aquello que Dios rechaza. Y para poder hacerlo tenemos que conocer. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Y finalmente, hermanos, pues, que vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Nuestro objetivo no es simplemente tener una vida cómoda, no es simplemente sentirnos bien, no, no. Nuestro propósito es que la vida produzca frutos de justicia, ¿sí? Que repercuten en que son para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. No, Señor, te damos gracias por esta palabra. Eh, Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, pues, como decíamos en el saludo, vemos la identidad del creyente. Pues, el creyente debe ser un siervo o un esclavo de Jesucristo para toda buena obra. Te damos gracias porque nos muestras que somos parte de esos santos de Dios si realmente nos hemos arrepentido y hemos creído y hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, te damos gracias porque nos muestras que a través de los, que en la iglesia hay una estructura, que es Cristo el fundamento, es la roca que sostiene la iglesia y que hay varones, que hay personas que desempeñan diferentes roles, que ninguno de estos roles hace a alguien mayor que otro, pero simplemente algunos tenemos o tienen unas tareas diferentes y eres tu Señor quien determina él. Entonces te pedimos en esta iglesia, Señor, por los pastores, te pedimos, Señor, por los futuros pastores, por los actuales y futuros diáconos, y en general por toda la iglesia, para que cada uno de nosotros esté comprometido, Señor, con la obra de la extensión del Evangelio. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender cada vez más tu palabra. Ayúdanos a interiorizarla. Ayúdanos